La Argentina juega en el mundo, claro que sí. El presidente se expresó sobre este tema del siguiente modo, justamente sobre el tema Venezuela. Expresó lo siguiente, a ver, lo vemos, lo leemos. Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y si necesitan de mi apoyo lo va a tener. ¿Por qué? Porque es un régimen dictatorial narcoterrorista que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en todos aquellos gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI. Más claro, de Chile agua. ¿Qué tipo de apoyo podría prestar Argentina? El que me requieran. ¿Le han requerido algo hasta ahora? Aún no, pero yo estoy dispuesto a ayudar. Digamos, estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo. El presidente Puricelli está armando un bloque de 10 países, justamente entendiendo que hay un nuevo capítulo y que queda atrás el socialismo del siglo XXI, el Foro de San Pablo con sus países, que inclusive, digamos, tenía a Venezuela entre sus filas. Le pregunto primero a Banfield y luego a Puricelli para compartir todos. Sí, a mí lo que me importa y me interesa mucho de lo que dijo el presidente es la cuestión acerca, más bien no tan ideológica, sino pragmática. A ver. Nosotros estamos hablando acá de si el petróleo, los barriles, esto que el otro. Miren, Venezuela va a seguir comerciando o no comerciando. Uno de los problemas que tenía es que, por ejemplo, PDVSA había estado totalmente colmada de inútiles, y esto lo pueden decir los venezolanos que están acá. Habían puesto gente militante que desconocían cómo trabajar justamente un área tan específica como es el petróleo, y que efectivamente estaba a pérdida y hay que estabilizar económicamente el país antes de poder llevar justamente la pacificación que tiene que tener la región. Acá cuando nosotros hablamos de petróleo, y parece que, bueno, Estados Unidos quiere hacer solo un negocio, no, tiene que ver con el eje hemisférico. Todos los países del Caribe, inclusive los países de Centroamérica, son petrodependientes de Venezuela, y así Venezuela conquistaba voluntades durante 26 años, como recién referían los amigos, por ejemplo, en la OEA, para que, entre otras cosas, no pudo ser condenado el último fraude electoral, el último, porque hubo 3, el último fraude electoral que hizo Maduro el año pasado, en el 2024, en las últimas elecciones del 28 de julio. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo cortás ese cordón umbilical que tiene Venezuela con los países caribeños y con los países centroamericanos y todos aquellos que dependen del petróleo venezolano para tener quizás una nueva composición, nueva composición de negociaciones que obviamente seguro que Estados Unidos va a tomar ventaja, pero acá lo más importante es cómo esto tiene un efecto secundario en la liberación principalmente de todos los venezolanos que hoy son rehenes de un dictador sangriento. Ahora sí, Puricelli. Bueno, el planteo que tiene la política exterior en general del gobierno de Milei es un planteo estrictamente ideológico. No es un planteo que esté basado en intereses nacionales, sino que está basado en la comunidad de ideas entre líderes circunstanciales. Esto obviamente es un arma de doble filo. En determinado momento puede parecer que hay una acumulación de poder en una cierta dirección porque coinciden en el poder 4, 5, 6 líderes de la misma ideología, pero son iniciativas que tienen pies de barro porque en la política internacional lo que vale son las políticas de Estado, las políticas que perviven más allá de la vigencia de determinados gobiernos, ¿no? Un cambio de eje en la región, digo, pensando en lo que está pasando. Bueno, Petro en Colombia, obviamente dicen que según las encuestas puede perder la próxima elección o su partido. Lo que pasó en Chile, bueno, lo que vemos en la región. Hay un cambio hacia la derecha, digamos, en ese sentido, como pasan los ciclos históricos. Eso en los países del Pacífico efectivamente está sucediendo, pero el tema acá es que mientras haya democracia en los países de América Latina, esos cambios de color político son necesariamente coyunturales y la política exterior de un país no puede estar atada a los cambios de gobierno. Milei tiene sí esa visión absolutamente rupturista, que es una visión que rompe no solo con la política del gobierno inmediato anterior, sino que es muy distinta a todos los gobiernos anteriores. Parece que es una política además que debería ser perseguida con extremada cautela, no solo
porque el interés nacional argentino, por ejemplo, se ve dañado si Argentina adhiere a iniciativas internacionales donde se viola el principio de integridad territorial, por ejemplo, porque el reclamo de Argentina sobre Malvinas está basado en el principio de integridad territorial. Es decir, Argentina no puede participar de iniciativas ni aplaudir iniciativas que violan principios sobre los cuales Argentina sostiene su reclamo en Malvinas. Y la otra cuestión, volviendo a la coyuntura estricta, el presidente Trump, un presidente con tendencias crecientemente autoritarias, es el presidente estadounidense más impopular de los últimos años, no puede ser reelecto dentro de 2 años y probablemente pierda el control del Congreso en noviembre de este año. Con lo cual Rubio, es una visión de cortísimo plazo, ¿no? Marco Rubio. Estamos, digamos, igual, nada, es interesante escucharte porque vos sos el que sabés. Yo creo que en este nuevo siglo, todo lo que se cimentó durante el siglo pasado, inclusive la idea de los partidos políticos, su representatividad creo que está en crisis, como se estudiaba ya en los 90, ¿no? En las universidades, que la posmodernidad ponen en crisis todo lo del siglo pasado, porque justamente fue el siglo donde más gente se mató. Entonces, aquellas ideas esenciales del siglo XX están en crisis. Por eso, la comunicación disruptiva como parte de la construcción de una nueva identidad política, con líderes como Trump o Milei, eventualmente marcan un nuevo destino. No sabemos hacia dónde va, pero digamos, en ese sentido me parece que hoy Marco Rubio goza de más respaldo que la línea de Trump, que Vance, pero te lo pregunto. Bueno, a ver, Marco Rubio está a tiro de despido del presidente, ¿no? No es un funcionario electo y su legitimidad proviene simplemente del nombramiento del presidente. Obviamente sí es una figura que tiene más respeto que otras figuras del gabinete de Trump, porque en un gabinete de bajísima calidad intelectual, Trump, Rubio, Bessent se destacan de sus colegas de gabinete. Pero en cualquier caso, la suerte de Rubio está completamente atada a la suerte de Trump y Trump está muy lejos de tener una posición sólida dentro de los Estados Unidos. Lo último, respecto de esto, hay que tomar nota de que en Estados Unidos históricamente la política exterior, para bien y para mal, siempre fue una política bipartidaria. Bajo Trump, la política exterior de los Estados Unidos es una política partidista que no compromete a los partidos que lo pueden llegar a reemplazar, y esto la Argentina y todos los países menos poderosos que los Estados Unidos tienen que tenerlo muy en cuenta. Escuchemos a Trump, a ver, esta tarde, mira. Let me ask you about Maria Corina Machado, that she wants to give the Nobel Prize, her Nobel Peace Prize, to you for liberating her country. Do you have any plans to meet with her? Well, I understand she's coming in next week sometime. And I look forward to saying hello to her. And I've heard that she wants to do that. That would be a great honor. We have to rebuild the country. They couldn't have an election. They wouldn't even know how to have an election right now. The country's become third world, and they wouldn't know how to have an election right now. We're going to rebuild the oil and the oil infrastructure. We'll be in charge of it. It's going to do great and make a lot of money, and we're going to take it from there. Mario, ¿qué opina de esto, de la próxima reunión de Trump y Corina Machado? Bueno, yo creo que es una reunión importante que a nosotros como venezolanos pues no sé si nos llena de orgullo, pero sí la esperamos para ver un poco lo que son las opiniones, el intercambio que quieren tener ellos, porque bueno, básicamente nosotros somos muy diferentes también a todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, con su cultura, con sus políticas. Entonces creo que va a ser un intercambio interesante. No sé qué tan de acuerdo estoy con que le entregue un premio que ella se lo ganó, digamos, bastante a pulso, y que nosotros los venezolanos lo apoyamos y obviamente nos sentimos muy orgullosos, pero me parece que va a ser una reunión simplemente interesante, que va a haber un intercambio de ideas y bueno, esperamos que sea lo más exitosa posible, porque también hoy salió que Delcy Rodríguez está pidiendo o está exigiendo un permiso para visitar al presidente Trump justamente el mismo día que va María Corina Machado. Entonces es ahí donde empiezan como que a confundirnos también un poco a nosotros sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Hay una guerra informativa ahí, ¿no? ¿Jonier?
No, de verdad que es una guerra total. Muchos venezolanos incluso dicen, pero ¿será que Maduro negoció con Delcy o cómo es la cosa? ¿O quién la vendió? Dicen que hasta la propia Cilia Flores vendió a Maduro. Hay tantas cosas dicen que Delcy Rodríguez cobró la recompensa. Eso también, tantas cosas que se comentan, pero yo lo que creo que esa reunión sería muy buena, muy fructífera, pero yo sé que... Trump y Corina Machado. Claro. Trump con María Corina, con la líder María Corina, porque no hay que negarlo que la líder absoluta se llama María Corina Machado, todo el trabajo, toda la organización que hizo para llegar hasta donde hoy hemos llegado. Pero yo creo que a lo que apuesta María Corina y a lo que apostamos todos los venezolanos es a la reconstrucción y a la recuperación de nuestra Venezuela. Más allá de temas políticos, de temas ideológicos, yo creo que nosotros debemos apostar es a la reconstrucción del país, al buen vivir del venezolano, que tiene años sufriendo, que va a un hospital y no encuentra, tiene que llevar hasta la inyectadora, la jeringa, que no tiene forma, que tuvo que salir del país, es la vida real, que tuvo que salir del país porque no tiene, se gradúa de ingeniero y no tiene dónde ejercer lo que estudió, el que no tiene dónde estudiar, el que no tiene transporte, el que no tiene tantas cosas, tanta miseria humana que hay en Venezuela. Nosotros los venezolanos, nosotros lo que queremos es que exista la democracia, que el que gane con la mayoría de votos se monte en su gobierno, y si no lo hizo bien, bueno, que salga, pero que exista la manera de nosotros poder elegir a quien nos gobierna y que esas decisiones se respeten para poder ser una Venezuela grandiosa como hemos sido siempre y poder trabajar y hacer nuestro trabajo. Mucha gente comenta, no, que los venezolanos no pueden celebrar que una potencia extranjera se metió al país, pero es que los rusos y los chinos también están por lo mismo, que es por el petróleo. No están porque quieren aprender a hacer arepas o quieren aprender a hacer cómo se hace la harina para hacer las arepas. Están como toda potencia siempre busca el beneficio, su beneficio propio. ¿Y qué buscan ellos? El petróleo, nosotros lo sabemos. Pero que venga una persona, que la refinería es petrolera, mira, allá habían muchos trabajadores petroleros con gran experiencia que hoy en día la mayoría están fuera. Incluso acá en Argentina hay personas con experiencia de Venezuela, de PDVSA, trabajando acá, creo que es la zona de Neuquén, donde ustedes tienen más el tema del petróleo, y te invito, hay muchos venezolanos trabajando allí en el área petrolera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que esas personas vuelvan y que ese capital sea para todos los venezolanos, que de verdad tengamos nosotros esa gotica de petróleo. Karina. Mira, en el siglo XX las dictaduras, los golpes de Estado los daban los cuarteles militares. Con el avenimiento de Chávez, las dictaduras se dieron desde las urnas. Por lo tanto, eso quemó todos los papeles para el derecho internacional, para los análisis políticos que tenemos que reconducir y poder entender cómo acompañar este proceso. No perder esta oportunidad. Acá hay una oportunidad. A mí, cuando yo veo que a Trump, sobre las decisiones que toma, lo controla un Congreso, yo ya me quedo más tranquila. Desde el 2015, si no me equivoco, Venezuela no tiene Congreso. Nadie lo controla, ni a la Delcy, ni al Diosdado, ni a ninguno. Por lo tanto, el proceso va a ser extremadamente complejo. Y todos nosotros, o por lo menos, y esto lo digo desde el Congreso argentino, vamos a poner toda nuestra voluntad para que ese proceso primero sea pacífico, porque necesitamos que no haya más muertes, y después se liberen a todos los presos políticos y entre todos los países de América podamos ayudar a la reconstrucción de lo que necesita Venezuela, porque nos vamos a beneficiar todos, principalmente con la paz. Damián Dipache, a nivel económico, ¿cómo impacta esto en la región? Bueno, yo creo que, imagínate que reconstruir Venezuela es muy importante. En los 80 Venezuela era el país, era el norte, y la realidad es que esa reconstrucción va a generar que efectivamente se pueda comenzar a intercambiar bienes y servicios con un país que tiene un potencial muy pero muy grande. Por lo cual también la reconstrucción de Venezuela le va a hacer muy bien a la región. Y me parece que en ese sentido Argentina y Venezuela están en ese proceso de reconstrucción. Mira, yo estaba posteando, creo que en el día de ayer, mostraba qué es lo que venía pasando con Venezuela y Argentina en los últimos 70 años. Y Argentina, a pesar de haber pasado por un proceso democrático y con un terreno de dictaduras, pero no un cuarto de siglo, digamos, como lo que pasó Venezuela, todavía tuvo más tiempo en recesión durante los últimos 70 años que la propia Venezuela. O sea que Argentina también está en ese proceso de reconstrucción. Y que tanto Argentina como Venezuela cambien y giren
hacia el crecimiento de incentivos, hacia la inversión privada, generación de empleo, reconstrucción, es muy pero muy bueno para la región. Así que bienvenido sea. María... Venezuela es miembro del Mercosur, eso es algo que se olvida, está suspendido, pero es miembro del Mercosur. Claro, en esta flamante noticia de la firma... Y probablemente si hay un proceso democrático, quizás haya una integración real, por eso porque la cláusula que violentó Venezuela fue el protocolo de Ushuaia al volverse un país no democrático, y por eso está suspendido. En el momento que vuelva la democracia a Venezuela, automáticamente Venezuela vuelve a ser parte del Mercosur, y eso obviamente tiene implicancias para este acuerdo que se acaba de firmar. Y los intercambios que Argentina hacía con Venezuela eran absolutamente políticos, no eran de mercado, y desgraciadamente terminaron fundiendo empresas argentinas. Caso Sancor. Lo que no hay que olvidar del impacto que puede tener una recuperación de la producción petrolera venezolana en el precio internacional del petróleo. A veces es un tema delicado para la Argentina, es un tema que lo moviliza a Donald Trump. Donald Trump está fracasando en su política antiinflacionaria, está fracasando en su política de empleo, está desesperado por que bajen los precios en Estados Unidos, y el mecanismo que él imagina es un precio internacional del barril de petróleo más bajo para poder combatir la inflación dentro de Estados Unidos. Y ahí tenemos que tener en cuenta que la tecnología de extracción no convencional de petróleo en Vaca Muerta hace que Vaca Muerta tenga problemas en operar con niveles de precio internacional del petróleo demasiado bajos. Así que ahí es una cuestión que va a haber que mirarla con mucha atención desde el punto de vista argentino. María, ¿volverías a Venezuela si se establece la democracia? No lo sé. En este momento es muy difícil. ¿Cuánto hace que estás acá? Acá tengo 3 años, pero había salido por mi trabajo. Trabajé mucho tiempo en instituciones deportivas, en equipos de fútbol. Estuve en varios países, estuve en México, en Dominicana, en Colombia, en Bolivia. Y ahora estoy acá. Me gustó mucho la Argentina, me recibieron muy bien a diferencia de los otros países. Un dato de color también es que en Bolivia trabajé dentro de un equipo de fútbol que tenía Evo Morales, donde también se vieron muchas irregularidades. ¿En serio? Sí, era como mi jefe, digamos, o era el presidente del equipo. ¿Evo Morales era tu jefe? Sí, era el presidente del equipo donde yo trabajaba. ¿Qué equipo podemos saber? Perdón, se llamaba Palma Flor del Trópico. Un equipo que desapareció también con muchas deudas, donde también había muchos trabajadores argentinos que nunca se les canceló un salario, donde participamos dentro de una Copa Internacional y tampoco nunca se vio ese intercambio que habían coordinado con nosotros en ese momento. Y bueno, me vine para la Argentina por petición justamente de uno de los trabajadores que estaba ya dentro del equipo, y bueno, me quedé, me gusta, me han tratado muy bien, de verdad que el pueblo argentino tiene un lugar en mi corazón. Bueno, nos alegramos por eso. Jonier, ¿vos volverías a Venezuela? Yo desde el primer día que salí de mi país dije, yo sé que yo algún día vuelvo a mi país, mi futuro está acá, no sé cuándo, pero lo voy a hacer. Pero primero que nada quiero darle gracias a la Argentina, a todos los argentinos. ¿Cuántos años estás? Hace 8 años. 8 años. Quiero darle gracias a Argentina por tomarnos con tanto cariño, con tanto amor, por brindarnos oportunidades, más allá de que una otra diferencia que pueden existir, como somos, es normal, somos seres humanos, a veces uno pelea hasta con la propia madre, eso es normal, pero la mayoría, yo puedo decir que el 99, los buenos somos más, como digo yo, gracias a Argentina por ese cariño, pero sí, yo creo que yo en Venezuela quiero decir que yo la democracia la conocí en Argentina. Yo cuando llegó Chávez yo tenía 10 años. Y me formé en mi juventud, y ya cuando comencé en la carrera política a los 17 años, era persecuciones, era tipo de cosas, por eso tuve que salir de mi país y no conocí la democracia, la conocí aquí en Argentina. Creo que eso es muy importante, cuidarla y enaltecerla mucho, la democracia, eso es muy importante, porque a veces, como decir, yo digo, la democracia no es solamente votar. La democracia es que existan verdaderos derechos democráticos para tú expresarte como ciudadano y como persona, y de regresar no tengo la menor duda, pero cuando esto se restablezca en total, ser parte de la reconstrucción de ese país, y que lo importante es que muchas personas que salimos, el talento venezolano estaba ahí como escondido, muchos venezolanos hoy salieron, y esa nueva experiencia que hemos aprendido la vamos a aportar para la reconstrucción de construir una Venezuela para todos por igual. Sí, Carlos. Sí, hablamos con el tema de Surfinanza, quería hacer una aclaración porque nos está mandando una aclaración un directivo. ¿Una carta de documento está mandando? No. Un directivo del banco COINAG, que nos dice que en realidad nunca COINAG emitió una tarjeta de crédito a nombre de Chiquitapia. Lo digo así, veremos si
es la información correcta, pero bueno, es bueno aclararlo porque darle el derecho a que nos pueda decir eso, y nos están viendo mucha gente también, obviamente. María, si mirás hacia adelante, ¿no?, de manera predictiva, ¿qué pensás que esto, cuánto tiempo tardará en resolverse la vuelta de la democracia y de una Venezuela que todos anhelamos? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que poner en orden es el tema social. Hay mucha guerra social, hay mucha división de personas. Nos dividieron en partidos políticos, nos dividieron en muchos sentidos que obviamente hacen un quiebre dentro de lo que es la unión del pueblo venezolano. Nosotros necesitamos primero recuperar la sociedad, necesitamos recuperar el pensamiento, necesitamos también, no solamente, como bien decía la diputada, invertir o pensar solo en petróleo, en otras cosas. Nosotros tenemos muchísimas industrias, ganadería, minería, agricultura, y también en la educación. Es muy importante la educación para todos los venezolanos, porque veníamos adoctrinados y ahora tenemos la oportunidad de tener muchas más oportunidades. Quiero aprovechar a Mendy Pachi por el acuerdo justamente Mercosur y Unión Europea. ¿Qué ves ahí? Bueno, déjamelo dividirlo en tres: oportunidades, desafíos y riesgos. Oportunidades enorme, básicamente porque es un acuerdo que nos permite a la región acceder a un mercado muy pero muy importante de potenciales consumidores de bienes y servicios en la región, de aproximadamente 800 millones de personas. Un acuerdo donde se van levantando aranceles y regulaciones, y hay muchos desafíos. ¿Por qué? Porque propone este acuerdo que uno tenga que establecer ciertas leyes ambientales, laborales. Probablemente la ley de modernización laboral que estamos transitando requiere ajustes de todos los países de la región para poder adaptarse. Y una situación donde se va a dar en el tiempo, no va a ser inmediato esto, Hugo. Probablemente primero porque tienen que aprobarlo cada uno de los países miembros en el Mercosur e incluso el Parlamento Europeo, y no descontemos lo que apruebe estuvo... uno es suficiente para que entre en vigencia. Bien, pero tengamos en cuenta que en el Parlamento Europeo también había oposición, por ejemplo, de Francia. Yo creo que va a llevar eso un tiempo, y cuando se ponga en ejecución esto, me parece que también hay grandes desafíos. Por el lado argentino, tema de competitividad de nuestra economía, ¿no? Muchísimas gracias.